Bienvenidos fluidomanos. El día de hoy les vengo a hablar de cómo se pasa un campo de aceleraciones desde el enfoque lagrangiano hasta el enfoque euleriano. Si no estás familiarizado con ninguno de estos dos enfoques, te invito a que mires el video que dejo en la descripción y de esta manera podrás entender mejor de lo que estoy hablando. Antes de realizar este traspaso les voy a explicar en qué consiste primero esta definición. La palabra campo se utiliza para indicar la evolución de un vector o de varios vectores. Recordemos que por definición tenemos que un vector es una variable que tiene dirección, sentido y magnitud. Por esa razón yo puedo representar mi vector en forma de flechas. Eso significa, desde un punto de vista visual, que el campo de aceleraciones es un conjunto de flechas. Yo lo puedo representar de esta manera. Ahora, hablando de aceleración, yo creo que todos ustedes saben que la aceleración es igual al cambio de la velocidad respecto al tiempo, es decir, una derivada. Esta derivada que se tiene acá se conoce como una derivada total y ya vamos a ver más adelante en qué consiste. Tal vez te resulte familiar esta ecuación y de pronto era que te pedían calcular la aceleración de un balón que estaba haciendo un movimiento parabólico o la aceleración de un carro o un avión que cambiaba su velocidad en diferentes puntos y podía calcular una aceleración. Resulta que esta derivada que se tiene acá viene desde el enfoque lagrangiano. Eso significa que tiene que seguir la trayectoria del elemento de estudio. Para el caso de los fluidos, tendría que seguir cada una de las partículas. Es decir, si yo quiero ver cómo evoluciona este fluido que se está regando, yo tendré que aplicar esta ecuación para cada una de las partículas para poder describir ese movimiento del fluido. Creo que si haces una comparación entre estos problemas y estos, te vas a dar cuenta que estos son más fáciles, porque el objeto de estudio es más grande y es solo uno, mientras que en este caso el problema es cuantificar todas las partículas y aún así seguirlas a cada una de ellas. Si fueran 1.000.000 de partículas o 10 millones de partículas en un solo vaso de agua, pues eso implicaría que tocaría usar 1.000.000 de veces esta ecuación. Esto, desde la perspectiva computacional, es algo que demanda mucho poder informático. Hacer simulaciones lagrangianas para un fluido es bastante costoso y requiere grandes computadores, mientras que si utilizo un enfoque euleriano va a ser más económico. Por esa razón, muchos software, la gran mayoría, el 90% de los software que trabaja simulaciones en fluido utiliza un enfoque euleriano. Vamos a ver cómo puedo hacer ese traspaso de una forma muy sencilla. Resulta que le acabo de poner la letra P porque quiero indicar que es para una partícula. Y estas rayitas que ustedes ven arriba indican que mi variable son vectores. El primer paso para hacer el traspaso es definir una referencia. Esa referencia lo voy a hacer a través de mi eje X y mi eje Y. Podría hacerlo también en un eje Z, pero pues para este ejemplo, que algo más sencillo, es mejor en 2 dimensiones. El siguiente paso es que dentro de esa referencia voy a poner un volumen de control o un área para estudiar. Recordemos que el volumen de control proviene del enfoque euleriano. Vamos a suponer que puedo seguir una partícula dentro de ese volumen de control. Es decir, que va a ser este movimiento. Y le quiero calcular la aceleración a esa partícula. Para calcular esa aceleración, yo tengo que conocer el tiempo y la velocidad. Es decir, necesito conocer la velocidad en esta posición 1, la velocidad en esta posición 2 y la velocidad en esta posición 3.
quiero que se den cuenta de algo muy importante, y es que esas posiciones que se encuentran acá dentro de mi volumen de control corresponden a una coordenada. Es decir, este punto que yo tengo acá lo puedo llamar x1, este punto lo puedo llamar y1, este lo puedo llamar x2, este lo puedo llamar y2, igualmente con el punto 3. Des en cuenta que esa posición que va cambiando la velocidad, perdón, que va cambiando la partícula, la puedo tener acá con estas dos posiciones. Y tiene mucho sentido. Recordemos, más adelante vamos a ver algo, pero quiero nombrarlo de una vez, que para calcular la velocidad lo que hacíamos era un cambio de posición respecto al tiempo, y esto lo teníamos como una velocidad, y aquí estamos viendo que también cambia de posición. Para hacer ese traspaso, lo primero que tenemos que tener de forma consciente es que mi velocidad de la partícula yo la puedo expresar en la posición también y en el tiempo. Eso significa que mi aceleración para esa partícula es ese cambio que ya tenemos, pero esa velocidad, ese vector velocidad de la partícula lo puedo expresar en una posición de la partícula que va a estar en X y en Y, y como solamente estamos hablando en dos dimensiones, no pongo el otro eje, pero podemos poner el tiempo. ¿Qué significa eso? Que mi aceleración depende de la velocidad, pero la velocidad a la vez depende de X, de Y y de T. Eso significa que si yo utilizo algo que se llama regla de la cadena, puedo expresar esto, desglosar esto de una mejor forma. Eso me viene quedando, vamos a ponerlo de una vez, que noten algo, y es que cambio mi estilo de derivada cuando hago la regla de la cadena. En este caso, cuando hago la regla de la cadena, cambio el estilo de la derivada porque mi variable dependiente, que es la velocidad de la partícula, ahora depende del X, Y y T, tiempo y espacio, que es la representación que también tenemos acá. En este caso, cuando trabajamos esa parte, era una derivada total o una ordinaria, porque solamente teníamos una variable independiente, pero acá nos damos cuenta que tengo tres variables independientes. Tengo el tiempo, X, Y. Si hiciéramos este mismo concepto en tres dimensiones, me aparecería un tercer término. Sería de esta forma, en la posición Z. O sea, mirando como hacia este sentido. Ten en cuenta que si analizo esto término por término, voy a encontrar que este de t que tengo acá vale 1. El cambio de la posición de la partícula respecto al tiempo que me va a dar una velocidad, pero esa velocidad va a estar exclusivamente en el eje X. Ya les explico mejor esto. En esta parte de acá tengo una velocidad en el eje Y y una velocidad en el eje Z. Recordemos que la velocidad también es un vector, y eso significa que, como todo vector, tiene que estar representado en tres coordenadas. Es decir, tengo la velocidad en el eje X, la velocidad en el eje Y y la velocidad en el eje Z. Pero en este caso yo lo quiero representar como U minúscula, B minúscula y W minúscula. Si reemplazo cada uno de estos y ordeno los términos, voy a encontrar que mi aceleración de la partícula es igual al cambio de la velocidad, que en este caso vengo acá
representa el enfoque lagrangiano va a ser igual a esta parte de acá, es decir, a mis derivadas parciales. Tengo acá esta velocidad, tengo ya la componente ahí se encuentra expresión. Esto que yo tengo acá corresponde al enfoque lagrangiano y todo esto que yo tengo acá corresponde al enfoque euleriano. Lo importante de esto es que aunque esto resulte más grande, se puede ver más aterrador que esta expresión, este computacionalmente requiere menos poder que este. ¿Por qué razón? Porque este enfoque lo que me está diciendo a mí es que yo necesito definir un sistema de coordenadas y que cada sistema de coordenadas está asociado a un cambio de la velocidad. Es decir, yo puedo definir un volumen de estudio, mientras que en este enfoque, si ustedes miraron el video de abajo, recordarán que va a deformarse todo el sistema, va a deformarse todo para hacer ese seguimiento de la masa de fluido que me interesa, y eso puede causar grandes problemas, ya que si son muchas partículas eso implicaría que puede incrementarse a medida que avanza el tiempo, se incrementa mucho el volumen de estudio y eso computacionalmente causa bastantes problemas. Esta expresión que se tiene acá, quiero mostrarles algo, y es que la puedo escribir de otra forma. La puedo escribir de esta manera. Yo puedo decir que mi derivada lagrangiana, la aceleración proveniente del enfoque lagrangiano, es igual a mi vector velocidad, producto punto, el producto nabla, el vector velocidad. Es una forma más sencilla perdón, aquí me faltó la parte temporal que está acá. Es una forma más sencilla, corta de escribirla, pero técnicamente lo que se está diciendo acá, esta parte de acá representa el espacio, es nuestro término espacial, es lo que nos permite referenciar, mientras que esta parte de acá es la evolución temporal. El triángulo que ustedes ven a la inversa corresponde a cada uno de estos términos que se tienen acá. A cada uno de estos representa el espacio en el que me estoy moviendo, que en este caso es 3 dimensiones porque tenemos X, Y y Z. Algo muy importante es que desde el principio estuvimos hablando para una partícula, pero resulta que aquí yo ya no le puedo quitar esto, puedo decir simplemente velocidad, ya no tiene que ser para una partícula. Es decir, que esta ecuación que tenía acá, al quitarle la P, la puedo generalizar. ¿Y bajo qué contexto? Y es que la partícula que se está moviendo se mueve por producto realmente del campo de velocidades. Recordemos que campo de velocidades, me refiero a un conjunto de flechas, se mueve en el mismo campo de velocidades del fluido. Es decir, como teníamos otra vez esto georreferenciado, para cada coordenada X tengo un punto Y, y en cada uno de esos puntos puedo asociar una velocidad diferente, es decir, estoy estudiando todo el fluido, todo porque logré hacer un sistema de referencia. Otra característica que les quiero nombrar de la aceleración es que, al igual que cuando la estudiaban para un carro, para el movimiento parabólico, en los fluidos sucede lo mismo, el fluido se acelera. El clásico ejemplo que se pone es cuando hay una reducción de tuberías y entonces la partícula viene viajando, y porque hay una reducción del diámetro, esto es un diámetro, aquí tenemos otro diámetro, cuando hay una reducción del diámetro se acelera. ¿Por qué? Porque decían, o se dice, que proviene de una
un principio de continuidad para mantener esa aceleración. Pero des en cuenta que la realidad o la forma real para expresar esa aceleración es esta, porque venimos desde un principio muy básico. Lo que quiero que se den cuenta es que para llegar a esta ecuación hay muchas simplificaciones. Es decir, no es tan fácil y solamente se puede utilizar esta ecuación bajo muchas simplificaciones geométricas que se hacen en las tuberías, en los canales, en los ríos. Pero si quieren irse un poco más de forma científica, más rigurosa, más exacto, como lo hacen los modelos computacionales, este es el término que deben estar buscando dentro de esos modelos. Ese término también, la parte de aceleración de los fluidos, se conoce como advección. O en algunos casos otros autores lo llaman como convección. Realmente no hay una gran diferencia entre uno y el otro. Algunos autores prefieren decirle convección, otros prefieren decirle advección. Pero realmente lo que hace alusión el término advectivo o convectivo es a la aceleración del fluido. Y como una característica además, este es no lineal. Es algo supremamente no lineal. Quiere decir que hay muchos errores numéricos cuando se resuelve esa parte. Bueno, fluidómanos, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Nos vemos en una próxima.